Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todas y todos, señoras magistradas, señores magistrados, señoras juezas, jueces del Tribunal de Disciplina Judicial. Bienvenidos. Gracias a que nos acompañen en este pleno, al público en general, ¿sí?, que también nos acompañan. Les agradezco muchísimo su presencia a todos y cada uno de ustedes en este momento. Vamos a dar inicio a la sesión de pleno público extraordinario del día de hoy, de este año 2025, 11 de septiembre, a la hora programada, a 10 horas a mañana. Señora secretaria, si es tan amable, por favor, dar inicio a la misma. Buenos días. La Secretaría informa que esta es una sesión de pleno público extraordinario que celebra el Pleno de Magistradas y Magistrados del Honorable Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, presidida por el señor magistrado Rafael Guerra Álvarez. Secretaría, sírvase pasar lista de asistencia. Gabriel Aco Mendoza, Salvador Ábalos Sandoval, Benjamín Armando Avilés Plazola, Paulina Cal y Mayor Turbul, Viviana Camacho Reyes, Carlos Camargo Correa, Agapito Campillo Castro, Emma Aurora Campos Burgos, Diana Ivonne Carmona Rosete, Rafael Inti Castillo Cerrato, Concepción Chávez Díaz, Enrique Cedillo García, Rosalinda Josefina del Carmen de León Zamora, Marta Lucía Elizondo Telles, Luis Rubén Escobedo Blanco, Giovanni Alan García Camacho, Rubén Alberto García Cuevas, Irma Guadalupe García Mendoza, Blanca García Sánchez, Arturo Eduardo García Salcedo, Aurora Gómez Aguilar, José Gómez González, María Fernando González Nale, Víctor Hugo González Rodríguez, Jorge Guerrero Meléndez, Rosalba Guerrero Rodríguez, Antonio Hernández Sánchez, Ernesto Herrera Tobar, Francisco José Uber Olea Contró, Andrés Linares Carranza, María Rosario Marenco Ortega, Celia Marín Sasaki, Horacio Martínez Becerril, Roberto Martínez González, Juan Martínez Mata, Eric Javier Martín Salas, Oscar Medina Alonso, Laura Mejía Sosa, Patricia Méndez Flores, Silvestre Constantino Mendoza González, Diana Lorena Mendoza Ramírez, Miguel Ángel Mesa Carrillo, Ángel Humberto Montiel Trujano, Juan Miguel Morales Monter, Paola Morales Torres, Adolfo Eduardo Cuitláhuac Montoya López, Imelda Niño Ventura, Patricia Ortiz Contreras, Modesto Peredo Valderrama, Seila Eunice Pérez Herrera, Álvaro Augusto Pérez Juárez, Jorge Ponce Martínez, Óscar Ricardo Po Sánchez, Marco Antonio Ramírez Cardoso, Eugenio Ramírez Ramírez, Erika Epifania Recendis Ramírez, Edilia Rivera Baena, María de los Ángeles Rojano Zabalza, Cruz Lilia Romero Ramírez, Laura Elena Rosales Rosales, Josefina Rosey González, Juan Arturo Saavedra Cortés, Rosa Laura Sánchez Flores, Armando Sánchez Palacios, Alfonso Alejandro Sánchez Talledo, Beatriz Segura Rosas, Alejandro Sentíes Carriles, Nadia Sierra Campos, Marta Patricia Tarinda Suara, Lázaro Tenorio Godínez,
Alejandro Torres Jiménez, Denia Alín Trejo Perea, Anaíd Elena Valero Manzano, Carlos Vargas Martínez, Santiago José Vázquez Camacho, Marco Antonio Velasco Arredondo, Mónica Venegas Hernández, Erika Marlene Cepeda García. Hay asistencia de 78 magistrados, señor presidente. ¿Contando a su servidor? Sí, contamos. Gracias. Habiendo asistencia de la mayoría de los integrantes que requieren en este pleno, se declara abierta esta sesión. Proceda la Secretaría a dar lectura al primer punto del orden del día. Aprobación del orden del día. Someto a la aprobación de este honorable pleno el orden del día que se hizo circular y si no hay quien haga uso de la palabra en votación económica, pregunto si se aprueba. Aprobado, señor presidente. Gracias. Sírvase pasar al siguiente punto del orden del día. Elección de las 3 personas que habrán de integrar el órgano de administración judicial del Poder Judicial de la Ciudad de México. Se hace del conocimiento del público en general a las magistradas y a los magistrados de este honorable pleno que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35, apartado E, numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como el artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, reformada por decreto publicado en la Gaceta Oficial de esta ciudad y sus ordenamientos transitorios, el día 31 de agosto del presente año. El órgano de administración judicial se integrará por cinco personas, de las cuales 3 serán designadas por el Tribunal Superior de Justicia mediante votación calificada de 2/3 de sus integrantes presentes. Por tal motivo y a efecto de dar cumplimiento con lo establecido por nuestra Constitución y la ley orgánica correspondiente, el día de hoy llevaremos en este acto la elección de las 3 personas integrantes del órgano de administración judicial. Le pido ahora a la primera secretaria de Acuerdos lea los párrafos 3 y 4 del artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, que contiene el procedimiento en que se llevará esta elección. Para la designación de las personas administradoras judiciales, la o el presidente presentará el nombre de la persona que propone para ocupar un lugar en el órgano de administración judicial que cumpla con los requisitos de la Constitución y esta ley. Y en una sola sesión la someterá a consideración del Pleno para ser electas de manera individual mediante votación calificada de 2/3 de sus integrantes presentes en sesión pública y a mano alzada. En caso de que en el Pleno no se alcance los 2/3 de la votación de sus integrantes presentes para alguno o algunos de las personas propuestas, la o el presidente en la misma sesión someterá una nueva en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda propuesta no alcanzara la votación requerida, se continuará con las rondas necesarias hasta que una persona candidata alcance las 2/3 partes de la votación. Bien, en este orden de ideas, solicito a la Secretaría señale cuál es el número de votos necesarios para que exista la mayoría calificada. Toda vez que tenemos una asistencia de 78 magistrados, señor presidente, para ser persona designada integrante del órgano de administración judicial, cada una de las personas propuestas debe obtener el mínimo de 52
el mínimo de 52 votos, que es al menos las 2/3 partes del Pleno del Tribunal presentes para que exista mayoría calificada. Bien, en este orden de ideas, para la primera, continuamos para las propuestas. Para la primera propuesta, esta presidencia propone al maestro Víctor Hugo González Rodríguez para integrar el órgano de administración judicial, quien cumple con los requisitos establecidos en el segundo párrafo del artículo 209 de la Ley Orgánica, por el que en este momento solicito a la Secretaría de Acuerdos se sirva a dar lectura al numeral mencionado. El segundo párrafo del artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de esta ciudad establece: quienes integren el órgano de administración judicial deberán ser mexicanas por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, contar con experiencia profesional de 5 años, con título de licenciatura en Derecho, en Economía, Actuaría, Administración, Contabilidad o cualquier título profesional relacionado con las actividades del órgano de administración judicial local, con antigüedad mínima de 5 años y no estar inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni haber sido condenado por delito doloso con sanción privativa de la libertad, y no representarán los intereses del órgano que los haya elegido. Es cuanto, señor presidente. Bien, a continuación les hago de su conocimiento una breve semblanza del currículum del maestro Víctor Hugo González Rodríguez. Es mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos civiles, cuenta con una experiencia profesional de 20 años, contados a partir de la expedición de su título profesional de fecha 18 de mayo del año 2005. No ha sido inhabilitado para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público. No ha sido condenado por delito doloso con sanción privativa de la libertad. Se destaca que ha sido funcionario público en juzgados de paz penal y de justicia para adolescentes. Actualmente es juez del Sistema Penal Acusatorio de la Ciudad de México en funciones de asesor de la Presidencia del Poder Judicial de la Ciudad de México. Cuenta con una amplia experiencia en la docencia, impartiendo las asignaturas de Filosofía del Derecho, Derecho Penal, Teoría del Delito, Derecho Procesal Penal, Delitos en particular, etapa de investigación, etapa de intermedia, etapa de juicio, ejecución, justicia para adolescentes, salidas alternas y procedimientos abreviados. Teoría del caso, teoría de la objeción, teoría de la prueba y clínicas procesales en diversas universidades públicas y privadas, principalmente en la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Aragón, Instituto de Estudios Judiciales del Poder Judicial de la Ciudad de México y del Instituto de Formación Policial, Cámara de Diputados, el IUSEMPER, entre otras. Con una sólida preparación académica con maestría en Derecho Penal, con la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto de Estudios Judiciales del Poder Judicial de la Ciudad de México, especialidad en juicios orales por el Instituto de Ciencias Penales, licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana y licenciatura en Trabajo Social por la máxima casa de estudios, con una experiencia profesional de más de 20 años, además de haber realizado diversas publicaciones en más de 500 artículos, libros y revistas en temas jurídicos, políticos y sociales. Por tanto, solicito a este Pleno que en este momento demos inicio a la votación a mano alzada, como lo ordena la legislación vigente, para elegir a la primera persona que integrará el órgano de administración judicial. Le suplico a las y los magistrados de este Pleno se sirva a levantar la mano
si es su deseo votar a favor de Víctor González, del maestro Víctor Hugo González Rodríguez, ¿sí? Y la mantenga visiblemente alzada hasta en tanto la primera secretaria de Acuerdos realice el conteo que representa su voto a favor y el número resultante sea informado. Señora secretaria, proceda si es tan amable y les pido favor la votación. Señor presidente, hago del conocimiento que el conteo realizado son 77 votos a favor. Les agradezco, pueden bajar la mano, son tan amables. Ahora sírvanse a levantar la mano si es su deseo votar en contra y la mantengan visiblemente alzada en tanto la primera Secretaría de Acuerdos realice el conteo que represente su voto, en este sentido informando a la Secretaría, si es tan amable. Señor presidente, hago del conocimiento que el conteo se ha realizado y no reporta ningún voto en contra. Okay. Gracias. Ahora bien, si es su deseo abstenerse de votar y mantengan visiblemente alzada la mano para, en tanto la Secretaría de Acuerdos realice el conteo que represente su voto, si están amables. Señor presidente, hago del conocimiento que el conteo se ha realizado y no se reporta ninguna abstención. Les agradezco muchísimo, pues, si es el caso. Secretaría, indíquenos por favor el resultado, si es tan amable. Sí, son 78 votos a favor. No le escucho, perdón. 78 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Gracias. Bien, en virtud de que se cumple con la mayoría de votos, ¿sí?, calificada, establecida por la ley, este pleno designa como integrante del órgano de administración de justicia, como integrante del órgano de administración judicial del Poder Judicial de la Ciudad de México, al maestro Víctor Hugo González Rodríguez. Gracias, muy amables a todos ustedes. Gracias. Bien, en este orden de ideas, para la segunda propuesta, esta presidencia propone
al licenciado Jorge Guerrero Meléndez, quien para integrar el órgano de administración judicial, quien cumple con los requisitos establecidos en el segundo párrafo del artículo 209 de la Ley Orgánica, del cual ya se dio lectura. Si esto es así, en este momento les hago de su conocimiento una breve semblanza de su currículum para su conocimiento. Es mexicano por nacimiento, con el pleno goce de su ejercicio de sus derechos civiles y políticos, cuenta con una experiencia profesional de 31 años. No ha sido inhabilitado para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público. No ha sido condenado por delito doloso con sanción privativa de la libertad. Es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, maestría en el Instituto Nacional de Estudios Superiores de Derecho Penal, año de ingreso del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, 1994, trayectoria, pasante de Derecho, secretario proyectista, en la primera sala penal, juez 12º, juez 33º y juez 53º de lo penal, nombrado magistrado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal el 28 de febrero del año 2014. Su preparación conlleva diplomados en Derecho Procesal Constitucional, Colegio de Secretarios de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿sí?, en el Instituto de Estudios Judiciales de esta Casa de Estudios, ciclo de conferencias de actualización judicial en materia penal, sobre ética judicial, en materia constitucional y en materia de amparo. En el Tribunal Superior de Justicia cursó curso de preparación para aspirante al cargo de juez penal en el Instituto de Estudios Judiciales de este tribunal. Participación en diversos foros en el INACIPE, por PGR, Instituto de Estudios Judiciales, y de este tribunal, así como también la reforma constitucional en materia penal. Difusión de la reforma constitucional penal en el marco del sistema penal acusatorio, jueces de ejecución de sentencias y básico de abogacía oral. Este último en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Participación como comentarista de mesa de trabajo en el coloquio de la prueba judicial en el siglo XXI en el Instituto de Estudios Judiciales del Poder Judicial. Diplomado en Juicio de Amparo, asistencia a la Conferencia de Interpretación sobre Derechos Humanos, diplomado en la Suprema Corte y los Derechos Humanos, todos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Dirección General de la Casa de Cultura Jurídica, entre otros. Por tanto, solicito a este Pleno que en este momento demos inicio a la votación a mano alzada, como lo ordena la legislación vigente, para elegir a la segunda persona que va a integrar el órgano de administración judicial. Les suplico a las y los magistrados de este Pleno se sirvan levantar la mano si es su deseo votar a favor del magistrado Jorge Guerrero Meléndez y mantenga visiblemente alzada hasta en tanto la primera Secretaría de Acuerdos realice el conteo que representa su voto a favor y el número resultante sea informado. Proceda a la Secretaría a realizarlo. Gracias, señores.
Sí, a favor. Señor presidente, hago del conocimiento que el conteo se ha realizado y se cuentan con 78 votos a favor del magistrado Jorge Guerrero Meléndez. Señor presidente, se hace el conocimiento que no hay ningún voto en contra. ¿Y abstenciones? Se hace de su conocimiento que no se cuenta con ninguna abstención. Bien. Le pido de favor nos indique el resultado de la votación para que quede asentado, si están amables. Sí, son 78 votos a favor del magistrado Jorge Guerrero Meléndez. En contra 0, abstenciones 0 para que quede asentado en el momento dado. En virtud de que se cumple con la mayoría de votos calificada establecida por la ley, este pleno designa al señor magistrado Jorge Guerrero Meléndez como integrante del órgano de administración judicial del Poder Judicial de la Ciudad de México. Muchas felicidades. En este orden de ideas, para la tercera propuesta, esta presidencia propone a la maestra Reina Concepción Mince Serrano para integrar el órgano de administración judicial, quien cumple con los requisitos establecidos en el segundo párrafo del artículo 209 de la Ley Orgánica. Por lo tanto, en este momento, le solicito a la Secretaría de Acuerdos se sirva a dar lectura al numeral, ya se dio lectura al numeral mencionado 209 de la Ley Orgánica. ¿Sí? Si esto es así, les hago de su conocimiento una breve semblanza del currículum de la maestra Reina Concepción Mince Serrano. Es mexicana por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, cuenta con una experiencia profesional de 23 años, contados a partir de la expedición de su título profesional 18 de julio del 2002 por la Universidad Nacional Autónoma de México. No ha sido inhabilitada para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público y no ha sido condenada por delito doloso con sanción privativa de la libertad. Se informa que es licenciada en Derecho con mención honorífica por la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con una maestría en Derecho Civil, obtenido por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, en convenio con Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Cuenta con una experiencia profesional de más de 23 años, destacando en su trayectoria laboral su ingreso al entonces Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México en el año 2002 como analista técnico con adscripción a la Consejería 4, cargo que desempeñó del mes de mayo al mes de agosto del 2002. Posteriormente, en septiembre del mismo año, fue promocionada para ocupar el cargo de líder coordinadora de Proyecto C, que ocupó hasta el año 2005, toda vez que en febrero de ese mismo año fue designada secretaria técnica en dicha judicatura. En su misma adscripción, posición en la que se desempeñó hasta el año 2008, siendo comisionada en febrero de esa anualidad a la tercera sala familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, como secretaria proyectista para abatir la carga de trabajo que se presentó en ese entonces en dicho tribunal de alzada hasta el febrero del año 2015. Ha fungido como jueza en materia familiar en este honorable tribunal desde el día 10 de febrero del 2015.
con el propósito de aprovechar la experiencia laboral y profesional de dicha servidora. En el mes de julio 2022 fue designada jefa de la oficina de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, cargo en el que se ha desempeñado hasta el día de la fecha. Bien, por tanto, solicito a este Pleno y en este momento demos inicio a la votación a mano alzada, como lo ordena la legislación vigente, para elegir a la tercera persona que se integrará al órgano de administración judicial. Le suplico a las y los magistrados de este Pleno presentes se sirvan levantar la mano, si es su deseo, votar a favor, y la mantengan visiblemente alzada hasta en tanto la primera Secretaría de Acuerdos realice el conteo de mano alzada que represente su voto a favor y el número que sea informado en este momento. Proceda a la Secretaría, si está amable. A favor. Señor presidente, hago de su conocimiento que tenemos 78 votos a favor. Para cumplir con la formalidad, en contra. Ningún voto en contra y 0 abstenciones. Gracias. Indícanos, por favor, el resultado de la votación, si es tan amable. Sí, el resultado son 78 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Gracias. En virtud de que se cumple con la mayoría de votos calificada establecida por la ley, este Pleno designa a la maestra Reina Concepción Mince Serrano como integrante del órgano de administración judicial del Poder Judicial de la Ciudad de México. En este caso, muchas felicidades a la No, pero ya nos vamos para ahí para lo terminamos. En consecuencia, como resultado de este proceso de elección, las 3 personas integrantes del órgano de administración judicial designadas el día de hoy por este Pleno son las siguientes. Maestro Víctor Hugo González Rodríguez, el señor magistrado Jorge Guerrero Meléndez y la maestra Reina Concepción Mince Serrano, quienes ocuparán el cargo por el periodo comprendido del 11 de septiembre del año
2025 al 10 de septiembre del año 2031, por lo que se instruye a la Secretaría de Acuerdos sirva informar esta designación a la jefa de gobierno de esta ciudad, así como también al Congreso de la Ciudad de México. Secretaría conmine a las personas electas a pasar a este presidio, si es tan amable. Por favor. Aquí están los nuevos integrantes del órgano de administración judicial que nos va a representar a este honorable pleno, así como también al todo el Poder Judicial de la Ciudad de México, a las señoras juezas, jueces, personal administrativo y desde luego a la base trabajadora que siempre he dicho que es nuestra fortaleza en este Poder Judicial. Gracias a todos y los conmino a que trabajen en bien de nosotros. Sí, será presidente. Gracias. Los abrazamos fuerte, los felicitamos, ¿sí? Al magistrado Jorge Guerrero Meléndez, al maestro Víctor Hugo González Rodríguez y a la maestra Reina Concepción Mince Serrano, quienes nos van a representar, vuelvo a repetirlo, no tener el micrófono, que nos van a representar dignamente a este pleno Tribunal Superior de Justicia, y así como también a las señoras juezas, jueces, ¿sí? Personal administrativo, operativo, en todas y cada una de sus áreas, y principalmente a la base trabajadora, y lo vuelvo a repetir, quienes son nuestro cimiento de este Poder Judicial. Yo les agradezco muchísimo, los felicito y enhorabuena y que hagan su trabajo correctamente. Gracias, muy amable, Víctor, también. Bien. Secretaría, sírvase pasar al siguiente punto del orden del día. Otros asuntos con que dar cuenta. Secretaría, ¿hay otros asuntos con los cuales hay que dar cuenta? No hay más asuntos que tratar, señor presidente. Bien. No habiendo más asuntos que tratar, se declara concluida esta sesión. Sí. Sino antes mencionar, sí, y felicitar nuevamente a los nuevos integrantes de este órgano judicial que nos van a representar a todos y cada uno de ustedes. De igual forma, no agradezco la presencia de los integrantes y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, a las y los magistrados en retiro que nos acompañan dignamente. Gracias, muy amable que nos acompañen a todos y cada uno de ustedes. En el sentido, a las señoras juezas, jueces, que también al público en general, y desde luego a los representantes de los sindicatos,
en esta ocasión al señor Diego Valdés Medina, a Ortelia Bautista Pardo, a Elia Pliego Carvajal, a Zair Rogelio Landa Ayala, a Rafael Zárate Palacios, José Alfredo Ramírez López y Rafael Dávila Reyes, quienes representan dignamente a la base trabajadora en ese sentido. Les agradezco muchísimo su presencia y enhorabuena nuevamente para el bien del tribunal, para el bien del Poder Judicial de la Ciudad de México. Vamos a seguir representando firmemente este Poder Judicial. Gracias muy amables a todos ustedes. Bonita tarde.